Pero también te quedas así como en suspenso. Fíjate, yo no he estado aquí en los últimos 3 domingos. He tenido la oportunidad de convivir con los niños, algunos de sus hijos, y déjame te digo que son increíbles. Me la he pasado muy bien con ellos. Ahorita los estoy extrañando porque ellos ponían muchísima atención, pero yo sé que tú también lo vas a hacer, ¿verdad que sí? O el día de hoy me vas a poner atención y vamos a estar dedicados a esto. Pero se me hizo interesante ver el último video de Alejandro. Y yo, déjame te digo que mientras él estaba predicando, yo me dije, no puede ser, ¿a poco sí? Estaba platicando acerca de una historia que no te voy a contar porque tú la tienes que ver. Y yo no decía, no, ¿en serio? ¿Eso? Y me quedé yo, ojalá que no haya sido yo la carta de recomendación, porque si no, yo no se lo acepto. Yo no acepto nada de eso. Te vas a quedar con el suspenso, ¿verdad que sí? Te quedas con la duda, con el comentario. Pero es por eso que creo que es esencial y bueno que cada uno de nosotros nos registremos en el canal de YouTube. Perdón, discúlpame, pero fíjate que una de las cosas que yo me fascina y me gusta mucho para mí pasar tiempo con las personas, pero sobre todo me gusta mucho jugar juegos de mesa. No sé por qué, pero a mí me encanta mucho. Y uno de mis juegos favoritos es Connect 4. Me gusta mucho bueno, dice uno, pero es como estilo Jenga. Y me fascina también lo que le llaman como charades, dímelo con mímica. Y cada una de esas cosas me fascina mucho porque te das cuenta de que cualquier error, cualquier mínimo movimiento y se puede caer. Déjame te explico rápidamente cómo este juego, espero que no le vaya a romper la caja. Híjole, está nuevecito, me lo prestaron a mí ahorita, pero se me hace que está bien protegido. Mira nada más, ni siquiera está abierto. ¡Wow! Bueno, pero a mí me gusta mucho este juego porque empiezas a poner las tablas de una forma, ¿no? Y mira, viene hasta empaquetadito y todo. Wow, no batallé, fíjate, yo estaba diciendo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ponerlo en orden? Pero me fascina porque tú puedes jugar con él y rápidamente decides cuál ficha vas a quitar, ¿verdad? Y dices, wow, así de rápido y sencillo. Y la gente va moviendo las fichas y va tratando de hacer esto. Pero llega un momento en el cual, mira nada más, hasta de 2. Te digo que soy todo un experto. Llega un momento en el cual todo esto se vuelve dificilísimo y no sabes cómo mover, como esta ficha, mira. Y dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Y empiezas cuidadosamente a hacerlo, pero si aún así, caminando cuidadosamente, las cosas pueden caer. Y a mí me fascina estos tipos de juegos porque aprendes muchas cosas de la vida. Y una de las cosas que yo he aprendido aquí es que es importante que cada uno de nosotros recordemos que vamos a cometer errores, que tarde o temprano esta torre va a caer. Tarde o temprano, con cualquier movimiento descuidado, se va a caer y vamos a tener que volver a empezar de nuevo. Y eso es precisamente lo que yo te quiero hablar el día de hoy. De que la vida que nosotros tenemos, cometemos errores todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a tener errores en cualquier cosa y circunstancia de la vida. Pero no solamente en la vida personal, en la vida laboral, en la vida de tu escuela, en la vida con tus hijos, pero también en la vida espiritual. En tu vida espiritual también vas a tener diferentes momentos en donde tú vas a tener errores muy graves y muy fuertes, pero también son cosas que van a suceder en la vida. Van a pasar cosas así, donde nuestra vida espiritual, de repente te vas a sentir tan mal porque has fallado, pero es cosa de la vida, cosa de que este cuerpo en el cual nosotros vivimos sigue siendo humano, sigue siendo carne. Y aun cuando nosotros queremos y anhelamos estar con nuestro Padre Celestial, y ese es nuestro deseo, la carne sigue alejándonos de Él. La carne te sigue llamando a aquellas cosas que tal vez tú ya trataste de dejar, pero tarde o temprano te vuelve a llamar y vuelve a decirte y tocar a tu puerta y te dice, ¿sabes qué? Aquí estoy, ven otra vez conmigo. Y tarde o temprano vas a tener que caer. Eso es el ciclo de la vida. Nuestro esfuerzo va a ser tratar de seguir a Cristo y no dejarnos caer tan fácilmente. Pero la vida espiritual es así. Y fíjate que esto sucede porque a veces nosotros escuchamos en la Biblia y nosotros la leemos y escuchamos muchas veces que nos dicen, es que tú tienes que ser perfecto, tienes que mejorar en tu vida cristiana, tienes que perfeccionarte a ti mismo. Y es correcto, tiene sentido,
Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que perfeccionarnos. Pero este es el error que muchos de nosotros cometemos en el momento que nosotros no entendemos realmente el significado de las palabras. Porque déjame te digo que a veces escuchamos y sabemos qué es una palabra, pero no sabemos realmente el significado de eso. A veces perfección lo tomamos de una manera en la cual tú tienes una camisa blanca y está totalmente blanca, recién nuevecita, ¿verdad? Y la sacas y dices, wow, esta camisa está perfecta. Y le cae la manchita de ketchup o vamos a decir, estás tomando café y se te cae un pedacito aquí y ya... Literalmente ya no se quita esa mancha, no se puede quitar, la lavas, le pones todo tipo de, le pones ¿cómo se llama? El jabón sote y lo lavas y no se puede quitar, le pones el foca y tampoco funciona, dices, bueno, vamos a probar los gringos, a lo mejor esos funcionan, le pones tie y tampoco funciona y ya no te gusta porque esa camisa ya no está perfecta para ti, dices, es que ya no está perfecta. Y a veces eso nosotros nos imaginamos cuando la palabra de Dios dice, tienes que ser perfecto, donde tú no tienes que tener ningún tipo de mancha. Pero creo que lo que Dios está tratando de decir aquí no es ese tipo de significado de palabra perfección. Lo que Dios realmente está tratando de decirte en estos momentos, cuando Dios te dice, sé perfecto, es madura, mejora. Que cuando tú cometas errores, porque tarde o temprano tal vez los vayas a cometer, aprendas de ellos, aprendas de esos errores y que madures. Y que aceptes el perdón de Dios, pero sobre todo acudas a Él por ayuda. Pero lamentablemente muchos de nosotros somos demasiado fuertes con nosotros mismos, que a veces nosotros mismos no queremos salir adelante, somos demasiado fuertes con nosotros mismos. Te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando tú de repente dices, bueno, quiero ir a hacer, y esto me ha pasado a mí muchas veces, de repente tú quieres entrar a un maratón y dices, me encantaría entrar a un maratón, correr las 5 millas y poder terminarlo y poder llegar y cumplir mi meta. Pero a veces no simplemente quieres terminarlo, sino quieres llegar en primer lugar. Pero no solamente quieres llegar en primer lugar, sino que quieres nada más presentarte el día de la carrera y no practicar para nada. Dices, bueno, voy a ver Netflix, voy a ver programas donde la gente corre, voy a ver diferentes tips que debo de hacer, pero no salgo afuera a practicar. Pero en tu mente está, cuando estás a punto de correr, ¿qué dices tú? Aquí está la carrera, voy a llegar en primer lugar y voy a terminar esta... Y si no la terminas, y si no llegas en primer lugar, de repente tú sueles ser muy duro contigo mismo y dices, es que Gerardo, ¿por qué no terminaste? Mira que te habías preparado mentalmente para este momento. Mira cuántos programas de Netflix miraste y ninguno te ayudó y no terminaste en primer lugar, ni siquiera llegaste. Pero esa es la sensación que nosotros a veces tenemos de nuestras vidas espirituales, donde tú te pones ciertas metas y no las logras cumplir. Y es que tener metas no está mal, no está mal. Lo malo está cuando tú te pones ciertas metas que no estás trabajando para poder conseguir. Cuando no tienes siquiera las cualidades para poder lograr esas metas, como la que te di en estos momentos. Te quieres correr, quieres ganar el maratón, pero ni siquiera practicamos. O sea, Gerardo, por favor, ¿qué vas a...? Ahorita, es más, ya de hablar ya me cansé. Imagínate correr. Es lo mismo, nosotros queremos jugar un partido de fútbol de 2 horas y ni siquiera has corrido en los últimos 2 años. Si quieres venir y jugar como Messi, pero no vas a poder ni jugar como el equipo de BAM, el que juega aquí todo a veces, ¿verdad? Pero esa es la circunstancia de la vida, que nosotros somos demasiado fuertes contra nosotros mismos. Y yo te quiero recordar eso. Que los discípulos, incluso los discípulos, cometieron errores. Nosotros a veces queremos no cometer ningún error de ninguna manera, pero incluso los discípulos cometieron errores. Déjame te lo vuelvo a recalcar esto nuevamente. Tú te pones metas en las cuales tú dices, yo no voy a fallar, no voy a caer en tentación, no voy a pecar, pero aún así los mismos discípulos llegaron a fallar. Lo importante aquí es esto, iglesia, lo importante aquí es esto que yo quiero que tú aprendas el día de hoy. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de todas las cosas que vamos a hacer, Dios está allí presente contigo. Y Dios quiere tener comunión contigo y conmigo. Dios quiere tener comunión con nosotros. Vamos a cometer muchos errores, vamos a fallar. Pero lo importante es que tú madures, que tú aprendas de tus errores, que nosotros aprendamos de nuestros errores.
Pero sobre todo, reconocer que Dios tiene el deseo de tener comunión con nosotros. Nosotros aprendemos en la palabra de Dios diferentes cosas y te voy a dar dos ejemplos claves que creo que son importantes que nosotros aprendamos. ¿Te acuerdas de un tal Pedro, un tal discípulo que aparece en Lucas capítulo 2, en el cual están comiendo los discípulos, están a punto de Jesucristo ser entregado por otro discípulo más y estaban compartiendo del pan y estaban teniendo un momento, pues podemos decir de comunión, un momento agradable, y de repente están teniendo una discusión por quién es el quién es el más de allí, ¿verdad? O sea, quién es el mero petatero, decía mi mamá, quién es el mero petatero de todos los discípulos. Y Jesús les dice, es que ustedes están peleando por cosas que no tienen sentido. Yo te quiero decir que el que es más tiene que ser menos primero, el que quiere ser más tiene que servir. Y entonces se sigue la conversación y dice Pedro, oye, ¿cómo que te van a entregar? Sí, me van a entregar porque eso es lo que tiene que suceder. Y Pedro dice, Señor, yo contigo voy hasta la cárcel, yo contigo muero si es necesario. Y Jesucristo le dice, en ese momento cuando estaba hablando, Jesucristo le dice, Pedro, te voy a decir esto, antes de que cante el gallo, 3 veces tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo, 3 veces tú me vas a negar. Suena como un nombre de canción, ¿verdad? Así como un corrido de aquellos. Pero sigue la historia. Van al monte a orar porque Cristo sentía una grave, un momento difícil porque su vida iba a ser entregada, su vida iba a ser consumida en ese momento y pues iba a sufrir las mismas expectativas de una muerte normal, de una muerte humana. Los discípulos estaban tratando de orar. Cristo le dice, oren conmigo porque eso es algo difícil. Los discípulos se quedaron dormidos, no terminaron ni siquiera de orar. Cristo regresó y le dice, ¿por qué están dormidos? ¿No ven la gran aflicción que tengo yo? Oren conmigo. Y empezaron nuevamente a orar. Después llegaron por él, se lo llevaron y Pedro lo primero que hizo fue tratar de seguirlo y lo siguió hasta donde se lo llevaron. Lo llevaron al gran sacerdote, delante del gran sacerdote, a Jesucristo, y entonces empezaron a juzgarlo. Y iba pasando por ahí Pedro y había una fogata. Y cuando una mujer lo vio, dice, ¡Ey! ¿Que tú no eres de esos que andaba con él? Y Pedro responde, no mujer, yo ni siquiera lo conozco, yo no sé quién es este hombre. Pasaron unos cuantos minutos después y se volvió a topar con otro hombre y dice, ¡Ey! Tú sí eres de él, tú eres uno de sus discípulos. No, yo no sé de qué hablas, yo no sé quién es él. Pasa otro momento después y le dice otra persona, tú eres un Galileo, tú debes de ser de él. No, que yo ni siquiera sé quién es, y ni siquiera había terminado de decir su última frase cuando el gallo cantó nuevamente. Y dice, en su mente dice la palabra de Dios que Pedro empezó a pasar esas preguntas, como un flashback, ¿verdad? Como esas cuando de repente pasa todo un rewind y le hace así. Eso fue lo que experimentó. Y se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Pero no solamente eso pasó por su mente, ese momento en el cual recordó esas palabras, así como cuando tú recuerdas las palabras de tu mamá, cuando te dice, no hagas eso, y ya lo hiciste y después te dice, te viene en la mente el regaño de tu mamá, no lo vayas a hacer. Así igualito lo pasó con Pedro. Y no solamente sucedió eso, sino que al instante que pasó eso por su mente, Cristo volteó a verlo y sus miradas se conectaron, se cruzaron. No dice ahí qué vista le dio, no dice ahí qué fue la mirada, ¿verdad? Si fue una mirada matadora o cuál, o de esas que pone tu mamá cuando te dice, te lo dije chiquito, te lo dije. Pero yo no creo que haya sido ese tipo de mirada. Yo creo que fue un tipo de mirada diferente. De aquellas miradas donde uno dice, no pasa nada, esto iba a suceder. Y aun cuando Pedro estaba dispuesto a morir por él, dispuesto a entregar su vida, en ese momento lo había negado y salió corriendo, no por miedo, sino yo creo de vergüenza, de pena, de darse cuenta de que aún en el momento más difícil de Cristo, no fue juzgado por él, sino al contrario, le ha de haber dado esa mirada de decir, no te preocupes, todo está bien.
Y es que a veces uno en la mente de uno, cuando hace un error, en la mente yo me acuerdo de mi mamá, y uno empieza a pensar que va a ser regañado cuando comete el error. Dice, mi mamá me va a dar, y empieza así como que uno a agarrarse las partes de atrás porque dice, me va a ir feo, y con la tabla más. Pero empiezas a mirar y empiezas a figurarte qué es la mirada de tu madre, y vas a saber que vas a pensar, me va a regañar, me va a tener la mirada así hacia abajo y me va a poner el dedo así. Y eso es lo que nosotros esperamos, y la reacción que nosotros esperamos de nuestras madres cuando cometemos errores. Y eso es, yo creo que lo que Pedro pensaba que iba a recibir de Jesús, mas sin embargo lo que recibió fue lo contrario. Y cuando él recibió eso, algo opuesto a lo que era lo más lógico, fue lo que lo hizo correr y salir llorando, porque estaba recibiendo algo que no merecía, algo que no esperaba, algo que no era necesario. Y todavía, después de todo eso, y seguimos la historia, Jesucristo fue crucificado, fue enterrado, y después fueron a buscarlo María Magdalena, fueron a ver para ponerle flores, y se dieron cuenta de que ya no estaba el cuerpo, de que ya no estaba Jesucristo, de que había resucitado. Se encontraron con los ángeles, se dieron cuenta de que Jesucristo había resucitado, y fueron corriendo rápidamente a decir lo que había sucedido a los discípulos. Pedro y algunos otros discípulos, en el libro de Juan dice que estaban pescando, estaban buscando alimento. No sé si era simplemente porque necesitaban comer, o si tal vez ya estaban regresando a su vida cotidiana, porque dijeron, bueno, ya se murió Jesús, pues regresemos a lo que conocemos. Regresó Jesús y les dice, bueno, ¿están buscando pescados? Ellos no sabían quién era. Sí, estamos buscando, pero no atrapamos nada. Dice, bueno, tal vez si lo tiran al otro lado vayan a agarrar pescados. Y encontraron muchísimos pescados, llegaron, comieron, y después se dieron cuenta de que era Jesús. Y Pedro no podía, de la emoción brincaba y saltaba y decía, wow, Jesucristo está de regreso con nosotros. Y tuvo una plática con él, con Jesucristo. Y Jesucristo le vuelve a decir esta pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Pues alimenta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Cristo, ¿me amas? Sí, yo te amo con todo mi corazón. Pues alimenta mis ovejas. Y le vuelve a hacer la misma pregunta 3 veces. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro, en vez de decir sí te amo, volvió a tener ese flashback de hace unos cuantos días atrás, cuando le dice, Señor, yo quiero estar contigo. Antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. 3 veces le dijo que no, 3 veces le dijo que sí te amo. ¿Ves que suena como corrido, verdad? Entonces le dice, a la tercera vez que le preguntaron, Pedro, ¿me amas? Se recordó todo esto y dijo, Señor, tú bien sabes que yo te amo. Pues alimenta mis ovejas, alimentalas a ellas. Yo no sé qué es lo que estaba pasando por la mente de Pedro, pero yo me imagino que la mirada del perdón, pero también ahora la confirmación de ese perdón hacia él, donde no le reclamó ni le dijo ¿por qué me negaste?, sino al contrario, lo que recibió Pedro fue, haz lo que yo te vine a decir que hicieras, alimenta a mis ovejas, cumple tu propósito, cumple lo que realmente has sido llamado a hacer. A pesar de ese error que cometiste, a pesar de que cometiste el deseo de decir, yo te voy a seguir, yo te voy a estar contigo, y me negaste, no importa, aprende de ese error y madura. Ahora es el momento en el cual tú tienes que alimentar a mis ovejas. Otra historia en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un tal rey, un rey bien famoso que se llama David. No sé si tú lo conozcas. Un rey que para muchos de nosotros es como que wow, David, ¿verdad? Una persona que tú dices, uy, David era uno de los mejores reyes, pero sobre todo uno de los personajes más allegados a Dios, que tenía una conexión tremenda. Y muchas veces hasta dicen, Señor, ayúdame a ser como David. Pero si te dieras cuenta de quién es realmente David, yo creo que la pensarías más de 2 veces, ¿verdad? Porque David era tremendo, y no como tu niño, ¿verdad? Este sí era más tremendo, era tremendísimo. Te voy a contar una de sus historias en las cuales nosotros vamos a entender
quién era David, pero sobre todo al mismo tiempo de la compasión de Dios. David y Betsabé. ¿Tú has escuchado de esta historia de David y Betsabé? Bueno, te la voy a contar. Si no te la sabes, pues al día de hoy te la voy a contar rápidamente. Y eso se encuentra en el libro de Samuel capítulo 1, en el libro 1 y 2 de Samuel. Pero tú la puedes leer y después la puedes ver, incluso en película. No está en Netflix, pero sí en el programa de Cinema, en Amazon, un sistema, pues sí, no legal, ¿verdad? Pero ahí la puedes ver. Yo no sé, a mí me dijeron. Pero empiezas ahí entonces tú a conocer la historia y te das cuenta de ciertas cosas. David se quedó, mandó a su ejército a la guerra a terminar con cierto ejército amonita. Y él se quedó, él siendo rey, dijo, pues yo me voy a quedar, vamos a ver qué pasa aquí. Subió, se despertó de su cama, subió a la azotea y de repente se encontró con una mujer, la vecina de al lado, que estaba bañándose. Y en ese momento David la deseó y mandó a uno de sus servidores a traerla. La mujer vino y le dijo, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy Betsabé, esposa de Urías, uno de tus soldados que está en la guerra en estos momentos. Ah, ok, muy bien. En ese momento, él no le importó nada y decidió tomarla. La tomó, la regresó a su casa y a los cuantos días Betsabé le manda un mensaje a David y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. David, pues no sé qué pasó por su mente, pero bueno, sí sé qué pasó por su mente. Mandó llamar a Urías, tratar de tapar el pecado. Mandó a llamar a Urías y le dice, oye, ¿sabes qué? Tráete a Urías, tráetelo para acá, porque tengo una idea, tengo un plan. Lo mandó a traer, Urías regresó y le dice, oye, cuéntame, ¿cómo va la guerra? Cuéntamelo todo. Y yo me imagino a David escuchándolo atentamente, pero en su mente un plan diferente, un plan pues, perverso en cierto sentido. Y le dice, ok, yo creo que hasta ni atención le puso de lo que estaba sucediendo en la guerra porque él realmente su propósito era otro. Y dice, ok, Urías, excelente, me encanta, muy bien. Oye, ¿sabes qué? Vete a tu casa, vete a comer, bebe y disfruta de tu familia, disfruta de tu mujer. Urías se fue, regresó al día siguiente un mensajero y le dice, ¿sabes? Con David y le dice, ¿sabes qué, rey? Urías no se fue a su casa. No se fue con su esposa. Ah, caray, ¿cómo que no se fue? Eso no dijo, ¿verdad? Pero esa es versión mexicana. Ah, caray, ¿cómo que no se fue? Pues no se fue. Se quedó en las puertas del palacio. A ver, tráemelo para ver por qué no se fue. Llegó Urías y le dice, David, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste con él? A tu casa con tu esposa. Urías le responde, es que rey, el ejército está allá durmiendo en carpas. Los que son afortunados, los otros están cubiertos por las estrellas solamente. ¿Cómo yo voy a venir a dormir en mi lecho, a comer y beber y estar con mi esposa cuando el resto del ejército está sufriendo allá? Eso para mí es imposible, no puedo vivir con eso en mi conciencia. Y le dice David, ok, está bien, pues quédate aquí, ya mañana te irás. Pero esas eran sus palabras que salían, pero en su mente estaba tratando de ver qué es lo que iba a hacer para que no se diera cuenta de que estaba embarazada su esposa. Y le dice, está bien, me quedo. Le empezó a dar vino, David lo empezó como quien dice a emborrachar, y ni aún así de borracho se fue a su casa. No, y David yo creo que pensó, bueno, ya borracho, pues hace lo que sea, ¿no? Pues no, este hombre pues era de los, pues borracho, pero sabía que no quería irse, ¿verdad? Y no se fue. Y David dijo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije que se fuera bien y no se fue. Le dije borracho y tampoco se quiso ir. Pues, está bien, vete Urías. Pero antes de que te vayas, vienes conmigo. Te voy a dar un mensaje. Llegó Urías, se regresó a la guerra y le entregó el mensaje al general. Y el mensaje decía, Joab, quiero que hagas lo siguiente. Cuando llegue Urías, mándalo al frente donde la pelea sea solamente los valientes, donde la pelea sea de lo más fuerte. Y cuando ya esté él allí, retrocede para que lo maten. ¡Wow! No puede ser, o sea, en su plan todavía Urías llevaba su carta de muerte en sus manos cuando llegó nuevamente a la guerra. Y eso sucedió. Joab
mandó a Urías a la guerra, lo mandó al frente del ejército, lo mataron, solo a él y a otros más del ejército. Y David dijo, pues bueno, lo hecho está. La mujer hizo duelo por algunos días, como era necesario, y a los días después David la tomó como una más de sus esposas. Imagínate, así que si tú quieres decir, no, sé como David, piénsalo 2 veces antes de eso. No, esa es una de las historias de muchas más que encontramos en el libro. Después en esa misma historia, dice que Dios no se complació con lo que acababa de hacer David y mandó traer a uno de sus profetas, que era Natán. Dios le quería decir las siguientes palabras y llegó Natán y le dice lo siguiente: ¿sabes qué, rey? Había una historia que te quiero contar. Había un rico y un pobre, el cual el rico tenía muchísimas ovejas, tenía un rebaño grandísimo y tenía bastantes para comprar más. Y había un hombre pobre que vendió todo lo que tenía y lo único que él podía comprar era esa oveja y la tenía. Pero ese hombre pobre cuidó a esa oveja como si fuera uno más de la familia, como su hija. Y dice que le daba de comer del mismo plato, le daba de beber del mismo vaso. Y no sé por qué, pero yo me acordaba del gato que iba a adoptar ya les dije. Bueno, pero decía que lo quería tanto, ¿verdad? Y lo quería demasiado. Y la cuidaba como una de sus hijas. La cuidaba tanto y la amaba tanto. Pero el rico recibió una visita, recibió una persona, un invitado. Y el rico, en vez de matar a una de sus tantas ovejas, fue por la oveja del pobre y la mató. Y le sirvió al invitado. Dice que al momento que terminó esta historia, David sintió una rabia y dijo, ¡uy! Y dijo esto: en serio, en verdad, lo juro por Dios, que si alguien hiciera esto, ese hombre debería de estar muerto. Las palabras de Natán es: pues ese hombre eres tú. Ay. Yo no sé por qué vemos la Virgen de Guadalupe cuando estas historias están más así, tremendamente, y tú te quedas, no puede ser. En serio, ese hombre eres tú. Imagínate a David. ¡Bum! Todo se le cayó. David sabía que había cometido un error. Sabía que había fallado gravemente, horriblemente. Pero al mismo tiempo, esto es por lo cual Dios amaba también tanto a David, porque David sabía reconocer sus errores, porque David sabía que lo que había hecho estaba mal. Dice que también al instante decidió tirarse al suelo y pedir perdón a Dios por lo que había cometido. Dijo: ¿sabes qué, Dios? Perdóname por lo que acabo de hacer. Dios lo levantó nuevamente y le concedió ese perdón, porque sabía que lo que estaba saliendo de su corazón era sincero, era puro, y que sabía que el cuerpo humano, lamentablemente, sigue buscando el pecado. David fue perdonado, recibió algo que no merecía, lo cual nosotros llamamos gracia, pero se la dio Dios, se la entregó a Él. Porque quiero recordarte nuevamente, a pesar de los errores que nosotros cometemos, a pesar de las fallas que nosotros vayamos a cometer, a pesar de los pecados que tal vez estamos viviendo en estos momentos, si tú pides perdón a Dios, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero también Dios está dispuesto a tener comunión contigo, porque por eso Dios mandó a su Hijo unigénito, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que cuando nosotros comemos de este pan y de esta copa, tú y yo podamos sentarnos con el Padre. Miró algo digno en cada uno de nosotros. Cuando tú tal vez no miras algo digno en ti, Dios lo mira. No sé por qué, pero Dios mira algo dentro de nosotros, algo dentro de su creación, algo dentro de cada uno de nosotros. Y esto me recuerda a otra historia, al hijo pródigo y su padre, que aún así, cuando el hijo pródigo decidió tomar su herencia e irse, y después se dio cuenta de que realmente había fallado, y regresó al padre pidiendo perdón y diciendo: no merezco tu perdón, pero yo quisiera por lo menos ser un jornalero tuyo. Y el padre, en vez de enojarse y de decirle: pues ponte a trabajar, le dijo: no te preocupes, hijo, ven conmigo. Abrió sus brazos y le dice a uno de sus siervos: ve y busca un animal, que este día hay fiesta porque mi hijo regresa. De la misma manera, Dios está dispuesto a recibir cada uno de nosotros con los brazos abiertos, si tú vienes realmente
con perdón delante de Él.